Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Esta es nuestra penúltima clase del semestre. Ya estamos finalizando con el tema de las biomoléculas y esta semana vamos a ver a las proteínas, que son estas moléculas que son funcionalmente muy diversas, las más diversas de todas las macromoléculas de los organismos vivos y que van a estar formadas por secuencias de aminoácidos. Estos aminoácidos, aquí representados con esferas, van a estar unidos mediante enlaces peptídicos. Entonces, como saben, este apunte va a ir copiado en su libreta, por favor. Pero primero, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos van a ser estas unidades básicas estructurales de las proteínas que van a estar formados por un carbono central o carbono alfa que va a estar unido de un lado con un grupo amino que ustedes recordarán que tiene nitrógeno y un grupo carboxilo que va a contener carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Entonces, este tipo de estructuras van a ser constantes entre todos los aminoácidos y lo que los va a diferenciar es una cadena lateral aquí representada con la R. Entonces, estos aminoácidos se van a ir uniendo mediante enlaces peptídicos de esta forma. El grupo amino del grupo N-terminal, del extremo N-terminal, se va a unir al extremo C terminal del otro aminoácido. Entonces, esto correspondería a un aminoácido y a este al otro aminoácido. Y entonces, cuando se juntan y forman este enlace, se va a liberar una molécula de agua. Y pues tenemos muchos tipos de aminoácidos en diferentes organismos, no todos tenemos los mismos, pero los humanos los vamos a clasificar los que nosotros tenemos de acuerdo a que si los podemos producir o los tenemos que consumir mediante la dieta, en esenciales y no esenciales. Entonces vamos a tener que todos estos aminoácidos esenciales que no podemos sintetizar nosotros mismos, sino que los tenemos que adquirir de nuestra alimentación, van a ser estos: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, histidina y arginina, mientras que los no esenciales, o sea que no es esencial que los consumamos porque nuestro organismo lo puede producir a base de otros, son la alanina, la tirosina, el aspartato, la cisteína, el glutamato, la glutamina, la glicina, la prolina, serina y asparagina. Y vamos a tener que algunos de estos van a ser equivalentes porque entre ellos se pueden convertir unos en los otros, como lo son los aminoácidos que van a tener azufres en sus cadenas. Entonces, estos se pueden reciclar entre ellos. Y aquí les quería compartir la portada de un libro que fue una de las causas por las que estudié biotecnología, porque me fascinó cómo se narraban las biomoléculas aquí. Por si algún día tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo ampliamente. Y como tarea número 2, porque la 1 es copiar este apunte en su libreta, tenemos que tienen que investigar sobre la lisina, porque este es un aminoácido muy particular que no todos los animales lo pueden producir, lo cual es bastante raro y que se ha utilizado como referencia, por ejemplo, para la película de Jurassic Park. Pero quiero que ustedes investiguen 10 alimentos en los que podemos consumir este aminoácido, la lisina, que se abrevia LYS o también como K. Entonces, todos los aminoácidos tienen una abreviatura de 3 letras y una de una sola letra para escribirlos más rápido, básicamente. Y de estos 10 alimentos que investiguen, quiero que me dibujen el que les gustaría más consumirlo continuamente, es decir, su más favorito. Y también quiero que agreguen la estructura de la lisina en forma de estructura desarrollada. Y bueno, les decía que estas macromoléculas tienen muchas funciones, pero ¿cuáles son? Entonces, aquí en esta tabla podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las enzimas digestivas, que son estas proteínas que ayudan a la digestión, son proteínas. Por ejemplo, la amilasa, que se encuentra en la saliva, que puede degradar azúcares. La lipasa, como su nombre lo dice, va a degradar lípidos, mientras la pepsina va a degradar péptidos. Entonces, estos se encuentran a lo largo del tracto digestivo. También hay otras proteínas de transporte, que el ejemplo del libro es la hemoglobina, que va a transportar el oxígeno en la sangre. También vamos a tener otras proteínas que son estructurales, que van a formar
pues diferentes formas, como lo es el citoesqueleto formado por actina, tubulina, o también, por ejemplo, para formar el cabello o las uñas, que sería la queratina. También hay otras proteínas que se utilizan de señalización hormonal, como ustedes ya habrán escuchado de la insulina, que está relacionada con el metabolismo de los carbohidratos, y también tenemos al glucagón, que es como el análogo de esta insulina. Y entonces hay otro tipo de proteínas que son muy específicas y participan en la defensa del organismo, en el sistema inmunológico, que son los anticuerpos. Sí, los anticuerpos son proteínas y muy específicas. Tenemos otro tipo de proteínas que son de contracción, como son la miosina, que se encuentra en los músculos. Y también hay otras de almacenamiento que contienen nutrientes potenciales, como son la clara de huevo, que es rica en albúmina, entre otras. Y entonces, estas proteínas es importante que relacionen ya de una vez, aunque lo van a ver en biología el próximo año más a fondo, que estas proteínas están codificadas por el ARN. Entonces, de acuerdo a algo que se llama el código de la biología, pues tenemos que el ADN va a producir ARN y después este ARN puede producir proteínas. Entonces, tenemos que tres bases nitrogenadas de ARN van a formar un aminoácido. No es que lo formen en sí, sino que va a codificar, se va a poder leer como un aminoácido. Entonces, únicamente para este curso de Química 2, quiero que recuerden que 3 secuencias de ARN, 3 letras, van a dar lugar a un aminoácido. Entonces, aquí cada grupo de 3 le vamos a llamar codón. Entonces, estos codones, pues ya está bien establecido lo que significan. Por ejemplo, esta AUG significa metionina y así sucesivamente. Y esto es muy relevante porque cuando queremos comparar una proteína con otra, la primera etapa es comparar secuencia con secuencia. Entonces, esta es una forma de hacerlo y pues hay unas pequeñas variaciones ahí que también es parte de su tarea que ahorita les explico. Pero entonces tenemos que esta estructura de proteínas va a estar formando diferentes capas, por así decirlo. Entonces la vamos a dividir en estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Entonces la secuencia primaria solo es esta secuencia de aminoácidos toda unida, solo respetando este orden. Entonces es como una tira de aminoácidos. Mientras que la estructura secundaria vamos a tener ya algunas formas dimensionales que van a formar estos dos tipos de estructuras, que son la lámina plegada y la alfa hélice. Y por otro lado vamos a tener algo ya más complicado, que estos otros tipos de estructuras se van plegando y formando una estructura terciaria. Y finalmente, si tenemos varias proteínas que interaccionan entre ellas, vamos a tener estructuras cuaternarias. Entonces, más a detalle, pues tenemos que esta estructura primaria sería la secuencia de todos estos aminoácidos. Estas son las abreviaciones de los que ya les mencioné. Y entonces, entre ellos pueden formar otro tipo de interacciones para formar estas estructuras secundarias. Pero les decía que ya incorporando esta estructura primaria con algo más práctico y nuestro conocimiento sobre los codones, me gustaría que hicieran esta tarea, que es sobre la proteína del SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus. Entonces van a leer esta nota del New York Times y quiero que traten de ver qué es lo que nos quiere decir con una mutación silenciosa en un codón y cuál es una mutación no silenciosa. Entonces, este virus tiene la capacidad de evolucionar muy rápido, va mutando, seguramente ustedes lo han escuchado, y entonces hay mutaciones o estos cambios que van a tener mayor impacto que otros, y esto está directamente relacionado con los codones. Entonces, para que reafirmen este tipo de conocimientos, quiero que me definan qué es una mutación silenciosa y cuál es una no silenciosa, solo de acuerdo a esta referencia. Entonces, no quiero que sea algo muy formal, solo quiero saber qué es lo que entienden ustedes sobre estos conceptos.
Y entonces les decía que las estructuras secundarias van a ser estas dos, la alfa hélice y las láminas beta, porque van a interactuar los átomos que están libres, que no están precisamente formando enlaces, y este tipo de interacciones pueden ser de tipo hidrofóbico, de puentes disulfuro o de puentes de hidrógeno, y entonces entre ellos pueden formar una secuencia de giros o también literalmente se doblan. Entonces a estos dobleces les llamamos plegados, y mientras estos giros pues le vamos a llamar hélices. Y estas a su vez pueden interactuar hélices con otras hélices o láminas con otras hélices y algo más complicado de acuerdo a este mismo tipo de interacciones, lo cual nos dice que una secuencia de aminoácidos está unida por enlaces, pero que estén separados en esta secuencia no significa que no interaccionen, porque puede que mediante esta distribución espacial pueden estar uno al lado del otro. Entonces a este le vamos a llamar estructura terciaria de la proteína, que normalmente es representada con este tipo de dibujos. Y entonces, para reafirmar estos conocimientos de los tipos de estructura, quiero que investiguen sobre estas tres enfermedades, la enfermedad de la anemia falciforme, de Alzheimer y también la enfermedad de las vacas locas, que son enfermedades características porque tienen en común que hay un mal plegamiento, hay una mala estructuración terciaria y secundaria de las proteínas clave que pueden que pueden causar este tipo de padecimientos. Y me parece muy interesante que un pequeño detalle como este acomodo espacial de las proteínas pueda causar síndromes tan graves como son estos. Entonces nada más quiero que brevemente me digan en qué consiste esta enfermedad y cuál es la proteína que está involucrada y que está mal plegada. Y entonces también les quería compartir otra clasificación de las estructuras de las proteínas de acuerdo a cómo están distribuidas en el espacio. Entonces, si forman como bolitas, le vamos a decir que son globulares, que pues realmente no es una esfera perfecta, no es un glóbulo perfecto, pero si está muy compacto, pues le vamos a llamar globular. Y por el contrario, si es más bien una estructura alargada, le vamos a llamar estructura fibrosa. Y entonces les decía que este tipo de estructuras pueden interaccionar con otras proteínas o con varias iguales. Y entonces a este tipo de interacciones entre diferentes proteínas son diferentes secuencias de aminoácidos, más bien secuencias de aminoácidos independientes, aunque sí pueden ser iguales, pueden interactuar y formar estructuras cuaternarias. Entonces a estas estructuras cuaternarias le vamos a llamar también proteínas oligoméricas. Oligo es de varios y méricas es de unidades, entonces puede tener más de una unidad. El contrario sería una sola unidad, es monomérica, y esas no pueden formar estructuras cuaternarias. Y como tarea número 5, para cerrar con esta parte de las estructuras, quiero que me investiguen 5 proteínas fibrosas y 5 proteínas globulares, y que me indiquen si esta es monomérica, es decir, no puede formar estructuras cuaternarias ya que es solo una proteína, o si es oligomérica. Entonces, aquí les puse una imagen de la hemoglobina, que es esta proteína de transporte, que aquí en 2 colores está indicando que son 2 tipos de proteínas que están interaccionando en una forma cuaternaria y que, pues, como lo pueden ver, es redondito, entonces va a ser una proteína globular. Entonces, como el ejemplo de la hemoglobina, quiero que me escriban otras 5 y 5. Y eso sería todo. Ya la próxima semana vamos a cerrar con las macromoléculas y los quiero felicitar porque siguen trabajando muy bien en este curso y les mando muchos saludos.